Nosotros estamos en esta serie de ministraciones titulada ¿Qué hacer en momentos de aflicción? Y desde la anterior semana usted ya comenzó a recibir principios, comenzó a recibir llaves, comenzó a recibir estrategias para que usted sepa qué hacer en momentos de aflicción. También nosotros ya hablamos que existen dos tipos de aflicción: las aflicciones que son permitidas por Dios y las aflicciones que son generadas por cada uno de nosotros. Lo voy a volver a decir. Hay aflicciones que Dios mismo permite en nuestras vidas. ¿Para qué? Para transformar nuestros corazones, porque Él sabe que si transforma nuestros corazones, también transformará nuestras vidas. Pero hay otro tipo de aflicciones que son generadas por nosotros mismos. ¿Qué hacer en los momentos de aflicción en que esos momentos de aflicción fueron generados por Dios? ¿Y qué hacer en los momentos de aflicción que fueron generados por nosotros mismos, por nuestras decisiones? La anterior semana nosotros abordamos qué hacer en momentos de aflicción que son generados por Dios para trabajar en nuestro corazón. Y hoy nosotros vamos a hablar de qué debemos hacer cuando entramos en aflicciones que fueron producto de nuestras propias decisiones. Nosotros somos hoy el fruto de nuestras decisiones pasadas, y las decisiones que tomamos hoy determinarán nuestro futuro. Y yo quería que venga a Eclesiastés capítulo 7, una vez más. Eclesiastés capítulo 7, en esta oportunidad el versículo 3. Eclesiastés capítulo 7, versículo 3. Dice: mejor es el dolor que la risa, porque la tristeza del rostro transforma el corazón. Mejor es el dolor que la risa, porque la tristeza del rostro transforma el corazón. Cuando nosotros pasamos por momentos de aflicción, nuestros corazones son transformados. Sean esas aflicciones que fueron provocadas por Dios para transformarnos, para llevarnos al nuevo nivel de gloria, o sean esas aflicciones producto de nuestras propias decisiones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nosotros cometemos un error? Cuando nosotros, por nuestras decisiones, estamos experimentando el día de hoy aflicción. Y para eso quería que venga conmigo al versículo 14. Ahí en Eclesiastés 7, ahora el versículo 14. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en momentos de aflicción que usted mismo generó en su vida? Y dice así la palabra del Señor: en el día de la prosperidad, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día de la prosperidad, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Gozar del bien. Y en el día de la adversidad usted tiene que considerar. Cuando todo nos está yendo bien, cuando estamos siendo prosperados en todas las áreas de nuestra vida, nosotros debemos celebrar, nosotros tenemos que alegrarnos. Por otro lado, cuando la aflicción se manifiesta, cuando el día malo se manifiesta, y Jesús habló del día malo, dijo que por eso tenemos que tomar toda la armadura del Señor para que podamos resistir firmes en el día malo. El día malo se manifiesta. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. Entonces, aunque tengamos aflicciones, Dios nos promete la victoria en medio de esas aflicciones. Dios nunca nos prometió librarnos de las aflicciones. Es más, Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, producto de lo que Él quiere transformar en nuestras vidas y producto también de nuestras propias decisiones, pero vamos a pasar por aflicción. Entonces, en momentos de aflicción, lo que nos dice la palabra del Señor, lo que nos revela la palabra del Señor, es que nosotros debemos considerar. Nosotros debemos considerar. Yo quería que pongan por favor en los telones, aquí en la proyección, la palabra considerar, porque es una palabra muy profunda. ¿Qué significa esa palabra considerar? ¿Qué significa considerar? Viene del original, que significa reflexionar sobre algo. Tiene que ver con discernir, tiene que ver con adquirir experiencia, tiene que ver con pensar en una estrategia. Entonces, en los momentos de prosperidad, nosotros tenemos que alegrarnos, tenemos que gozar del bien. Y en momentos de aflicción, nosotros debemos discernir, nosotros debemos adquirir experiencia, nosotros debemos reflexionar sobre la situación en la cual nosotros estamos atravesando, y debemos pensar en una
estrategia. Cuando nosotros reflexionamos en nuestras decisiones, en la situación actual, y nosotros tenemos autorresponsabilidad y somos conscientes de que lo que estamos viviendo, la aflicción que estamos viviendo hoy, es el producto de nuestras decisiones pasadas, entonces nosotros adquiriremos sabiduría. ¿Qué errores cometimos en el pasado? ¿Qué decisiones hicimos en el pasado que nos trajeron a experimentar, a vivir lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy? Cuando nosotros hacemos ese análisis, cuando nosotros discernimos aquello que sucedió para que estemos experimentando lo que estamos experimentando, nosotros adquirimos sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Una vez más, sabiduría. Entonces, cuando reflexionamos en las decisiones pasadas que nos hicieron experimentar lo que estamos experimentando en el presente, nosotros adquirimos sabiduría. Por otro lado, cuando nosotros pensamos en qué hacer para salir de esa aflicción, nosotros vamos a adquirir la estrategia. Declare conmigo, estrategia. Entonces un nuevo nivel de sabiduría viene en su vida y Dios va a colocar cada una de las estrategias necesarias para que usted salga de esa aflicción. Creo que usted no lo entendió. La sabiduría de Dios ya está fluyendo sobre su vida, porque usted va a considerar, porque usted va a reflexionar sobre sus caminos, qué lo trajo hasta aquí, cuáles fueron las decisiones equivocadas que provocaron esta aflicción. Entonces un nuevo nivel de sabiduría viene sobre su vida, pero no solamente eso, por cuanto usted va a reflexionar en qué hacer de aquí en adelante para poder salir de esa aflicción. Dios le va a dar las estrategias de parte del Señor. Ya están fluyendo sobre su vida, sobre su mente, sobre su corazón, ideas creativas, ideas de negocio que le van a abrir puertas extraordinarias y los van a colocar delante de los reyes. La sabiduría de Dios ya está fluyendo y también las estrategias del Señor ya están fluyendo sobre su vida. Yo declaro que usted tendrá sueños, usted tendrá visiones donde Dios le va a mostrar todo lo que usted tiene que hacer para poder salir de esa crisis. La sabiduría de Dios sobre su vida y también la estrategia del Señor sobre cada uno de nosotros. Y si usted lo cree, por favor exprésese y diga un fuerte amén. Ahora, yo quiero mostrar en la palabra del Señor el ejemplo de una persona, de un hombre, que él mismo, por sus propias decisiones, por las decisiones que él decidió tomar, comenzó a experimentar aflicción. ¿Y qué fue lo que él hizo para salir de esa aflicción? Y no solamente salir de esa aflicción, sino que la estrategia que él usó, presta atención, la estrategia que él usó hizo con que Dios le aplauda. ¿Quién quiere ser aplaudido por Dios? Diga yo. Yo también quiero ser aplaudido por Dios. Este hombre que se encuentra en la palabra del Señor fue aplaudido por Dios por lo que él hizo en medio de la aflicción que él mismo había generado. Hay aflicciones, una vez más, que son provocadas por Dios para transformar nuestro corazón, para transformar nuestra vida, para llevarnos al nuevo nivel de gloria. Y hay aflicciones también que nosotros mismos, por nuestras decisiones equivocadas, entramos en esas aflicciones. ¿Qué hacer en medio de esa aflicción? ¿Cuál es la estrategia que debemos adoptar para que en medio de esa aflicción nosotros podamos ser aplaudidos por Dios? Yo quiero ser aplaudido por Dios y yo sé que usted también quiere ser aplaudido por Dios. Venga conmigo a Lucas capítulo 16, versículo 1. Es un pasaje del cual ya hemos hablado muchas veces, pero yo sé que Dios le va a revelar algo nuevo en esta mañana, porque sus misericordias se renuevan día por día. Dios es un Dios de lo nuevo y yo sé que una revelación fresca de parte del Señor va a venir sobre su vida. Dice así en Lucas capítulo 16, versículo 1. Dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Antes de que continuemos, cuando Jesús les contaba a sus discípulos una historia o les contaba una parábola, es porque Él quería revelarles las dimensiones del reino, cómo operaba el reino, cuáles eran las llaves del reino de los cielos, que si son accionadas, que si son utilizadas, entonces los cielos comienzan a invadir la tierra y lo sobrenatural comienza a suceder en nuestras vidas. Y en este pasaje de la Escritura, Jesús les estaba contando una historia que revelaba las dimensiones, las dinámicas, la estructura del reino, los principios del reino que deben ser
ser aplicado aquí en la tierra. Y cuando tú aplicas un principio del Señor aquí en la tierra, entonces los milagros de Dios se manifiestan sobre nuestras vidas. Y dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de disipar todos sus bienes. Dos personajes: el hombre rico, declare conmigo, hombre rico, y el mayordomo. Una vez más, hombre rico y el mayordomo. El hombre rico es figura y tipo de Dios. Dice la palabra del Señor que Él es dueño del oro y de la plata, y que Él da sus recursos como Él quiere, como Él desea hacerlo, según el propósito y la capacidad de cada uno de sus hijos. Ahora, había también un mayordomo. Declare conmigo, mayordomo. Cada uno de nosotros somos mayordomo. Declare conmigo: yo soy mayordomo. Ahora con convicción: yo soy mayordomo. El mayordomo es diferente del dueño. ¿Cuántos saben eso? Digan amén. El mayordomo es diferente del dueño. ¿Por qué? Porque el mayordomo simplemente administra los recursos de una otra persona. Él no es dueño de esos recursos. Él simplemente los administra los recursos que tiene el dueño. Administra los recursos escasos de una otra persona y los multiplica. Un buen administrador no es solamente el que conserva los recursos, que hace una buena gestión y conserva los recursos. Un buen administrador es aquel que multiplica los recursos. Y eso yo quiero que quede grabado en su corazón. No es solamente con amontonar. A veces las personas piensan: no, yo soy un buen administrador porque mire mi cuenta bancaria, mire mi auto, mire mi casa. Yo soy un buen administrador por lo que yo tengo. No tiene que ver simplemente con amontonar recursos. Tiene que ver con multiplicar los recursos que tú recibiste. Entonces aquí la palabra del Señor nos está hablando de Dios como una persona que es el dueño del oro y de la plata, y nos está hablando a cada uno de nosotros como mayordomos. Sigamos leyendo. Dice así que él fue acusado de disipar sus bienes. Esa palabra disipar viene del original, que significa dispersar, desperdiciar. Aquel al que le fueron confiados recursos de parte del Señor comenzó a desperdiciar esos recursos, y él fue acusado de eso. Dice en el versículo 2: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Fíjese que este mayordomo no fue un mayordomo fiel. Dice la palabra del Señor que todo mayordomo, hablando de nosotros, tiene que ser hallado fiel. Esa palabra fiel viene del original pistis, que significa confiable. Este mayordomo no fue un mayordomo fiel, no fue un mayordomo confiable, y por eso Dios estaba a punto de despedirlo. El hombre rico estaba a punto de despedir ese mayordomo. Dios despide a toda persona que no administra bien los recursos que Dios mismo le confió. Preste atención, porque eso es tremendo. Y si Dios despide a una persona que le dio los recursos, que le confió recursos, y Dios le ha confiado a usted recursos, me ha confiado a mí recursos, y si nosotros no somos buenos administradores, eso significa que vamos a ser despedidos por Dios. El hombre rico le dijo: ya no podrás ser más mi mayordomo, ya no te voy a confiar los recursos que te confié en algún momento. ¿Por qué? Porque los dispersaste, porque no los multiplicaste, porque los desperdiciaste, los gastaste en ti mismo, en tus placeres, solamente en tu familia, y no los invertiste en el reino para que se multipliquen, para que mi reino avance por medio de los recursos que yo te confié a ti. Y Dios despide a una persona. Y si Dios despide una persona, un mayordomo, porque él no fue un buen administrador, es porque le va a quitar los recursos. Le va a quitar los recursos que le confió y se los va a dar a otra persona. En otras palabras, si no somos buenos administradores de todo lo que Dios nos dio, Dios va a poner otra persona en nuestro lugar, y aún los recursos que nos habían sido confiados les serán confiados ahora a otra persona. Declare conmigo: nadie va a tomar el lugar que me corresponde, porque yo voy a ser un buen administrador, porque yo voy a ser un buen mayordomo.
La pregunta es, ¿qué estás haciendo con todos los recursos que Dios te está confiando? Mire un poco su presupuesto, mire un poco su hoja de gasto. ¿En qué usted invierte más? ¿Solamente en usted? ¿O usted invierte para que el reino de los cielos se manifieste aquí en la tierra? Usted invierte en su propósito, usted invierte en el lugar en el cual el reino de los cielos comienza a avanzar y los cielos pueden invadir la tierra. Mire su presupuesto, mire sus gastos un poquito. Dice la palabra del Señor que muchas veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Y qué es pedir mal? Y lo explica en la palabra del Señor. Dice, porque piden para sus propios placeres. Toda oración que es para el propio placer de una persona no es respondida, porque está desalineada del propósito del Señor. No porque el placer sea malo, sino porque el orden de prioridades está equivocado. Lo voy a volver a decir. Experimentar placeres en la vida es la voluntad del Señor, solamente que no puede ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad tiene que ser el reino de Dios y su justicia, y Dios nos dice y nos promete que Él nos va a dar las añadiduras, que Él nos va a dar los placeres. Y dice la palabra del Señor, piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios placeres. La pregunta es, ¿estás pidiendo para tu propio placer? ¿O estás pidiendo para tu propósito? Dios solamente libera recursos cuando tú le pides para tu propósito. Padre, dame tal cantidad de recursos porque yo quiero hacer avanzar tu reino de esta manera. Padre, dame tal cantidad de recursos porque yo los voy a administrar, yo los voy a multiplicar para que tu reino, tu luz, tu justicia avance sobre la tierra. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es justicia, paz y alegría en el Espíritu. Yo voy a invertir tus recursos, Padre, para que tu justicia sea establecida sobre la tierra, para que tu justicia sea establecida sobre los niños de la calle, para que tu justicia sea establecida sobre las mujeres que están pasando por abuso físico, verbal, para que sea establecida en mi nación, en mi ciudad, para que tu justicia sea establecida, para que haya paz en mi ciudad, para que haya paz en mi casa, para que haya alegría, para que haya felicidad en mi casa, en mi ciudad, en mi nación y en las naciones. Padre, puedes confiarme recursos porque yo los voy a invertir en tu reino. Yo te pido recursos para poder hacer avanzar tu reino. Y el Señor te dice ahí, ahora sí me estás pidiendo bien. Ahí te van los recursos para que tú los administres, para que hagas avanzar mi reino. Y te digo otra cosa, por cuanto estás priorizando mi reino, mi justicia, entonces yo te daré mis añadiduras, yo te llenaré de placeres. Le preguntaron a Jesús, lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo que todo aquel que había dejado familia, que había dejado amigos por causa de Él, recibiría en esta era, en este tiempo, casa, amigo, familia, y en la vida venidera, la vida eterna. Entonces Dios quiere darte los placeres, pero no tenemos que invertir el orden de prioridades. El problema es que las personas invierten el orden de prioridades. Este es un tiempo en el cual por medio de cada uno de nosotros Dios va a multiplicar sus recursos, y hay una unción que ya se está manifestando en esta mañana. Yo he orado porque una unción se manifieste para que seamos buenos administradores. Yo he orado para que el mismo manto que Dios colocó en José para administrar los recursos que eran escasos, para que no falte nada, se manifieste sobre cada uno de nosotros. Yo declaro que esa unción se manifiesta sobre su vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Que en medio de una crisis, así como José, en medio de una crisis, en medio de un tiempo tan difícil por el cual estaba atravesando toda una nación, Él supo administrar los recursos, Él los multiplicó, y esa unción está viniendo sobre usted también para multiplicar todos los recursos que Dios le está dando. ¿Para qué? ¿Para sus propios deleites? No, para que usted haga avanzar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra, para que usted cumpla con su propósito, con el propósito de Dios aquí en la tierra. Dios despide a las personas cuando ellos no son administradores fieles. Dice el versículo 3: entonces el mayordomo dijo para sí, fíjese, en momento de la aflicción, ¿qué debemos hacer? Debemos considerar. Declare conmigo: yo debo considerar. Ahora con convicción: yo debo considerar. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré?
Él comenzó a reflexionar sobre sus caminos. Fueron las decisiones pasadas que él tomó las que lo trajeron a experimentar la realidad presente que él estaba viviendo en ese momento. Y él dijo: ahora, ¿qué haré? Él adquirió sabiduría al meditar en sus caminos. Pero no solamente eso, sino que él se preguntó a él mismo: ¿qué voy a hacer para poder salir de esta crisis? Él tuvo iniciativa. Lo que le faltan ahora a las personas que están pasando por una grande necesidad, que están pasando por una gran aflicción, lo que les está faltando es tener iniciativa, es pensar en cuáles son las estrategias que Dios quiere darle para poder salir de esa aflicción. ¿Qué haré? Es eso usted lo que tiene que preguntarse en medio de la aflicción. Bueno, cometí un error, no lo voy a volver a cometer. Voy a ser una persona más sabia, voy a ser una persona más inteligente, voy a ser una persona que va a hacer a partir de ahora decisiones más inteligentes, decisiones más sabias. Pero también tengo que salir de esta crisis. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son las estrategias que voy a utilizar para poder salir de esta crisis? Y fíjese lo que dice: porque mi amo me quita la mayordomía. Lo estaba despidiendo, no le iba a confiar más recursos a él porque él los había disipado. Y fíjese lo que dice: cavar no puedo. Declare conmigo: cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Declare conmigo: mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Qué? ¿Cómo? Dice que el amo, el hombre rico, alabó a su mayordomo. Ahora tenemos que prestar atención en algo. No lo alabó por haber disipado sus bienes. No lo alabó por haber desperdiciado sus bienes. Dice que lo alabó por haber hecho sagazmente. Declare conmigo: en medio de la crisis, yo voy a actuar sagazmente. Ahora, esa palabra alabar viene del original apeineio, que significa aplaudir, significa magnificar. En otras palabras, dice que el hombre rico, el amo, comenzó a aplaudirle a su mayordomo por cómo él actuó. Comenzó a decirle: bravo, me sorprendiste. El día en el que Dios aplaude es el día en el cual nosotros tenemos que adoptar la misma estrategia que adoptó el mayordomo infiel, el mayordomo malo. No de disipar sus bienes, porque Dios nunca le va a aplaudir a alguien que disipa sus bienes. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que ser fieles, confiables. Si una persona no es confiable, usted no le da más de lo que esa persona tiene. En 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La pregunta es: ¿usted está siendo un fiel administrador? ¿Será que Dios puede confiarte más? ¿Cuánto de tu presupuesto es para el Señor? ¿Cuánto de tu presupuesto es para ti y para los tuyos? Solo para satisfacer tus necesidades. ¿Cómo Dios puede confiarle más a una persona si esa persona no es fiel con lo más básico? Sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, sus limosnas. ¿Cómo Dios puede confiarle más a una persona que le roba a él mismo? Porque dice la palabra del Señor que todo aquel que no diezma, entonces le está robando a Dios. ¿Cómo puede Dios confiarle a una persona que no diezma, a una persona que no ofrenda, a una persona que no da su primicia y a una persona que no da su limosna? Diezmos, ofrendas y primicias se dan en la casa del tesoro, se dan en el alfolí, en la casa del Señor. Pero tus limosnas también suben con olor fragante delante del Señor. Lo que tú le das a las personas que están pasando por necesidad también sube delante de los ojos del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayudaste a una persona que está pasando por necesidad? ¿Cuándo fue la
ves que tú hiciste algo por otra persona, que tú invertiste tus recursos para poder hacer algo por otra persona, que no seas tú mismo o que no sea tu familia. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Será que Dios puede confiarnos más? ¿Será que estamos haciendo avanzar el propósito de Dios con los recursos que Él nos confió? En Mateo capítulo 25, versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Declare conmigo: conforme a su capacidad. Este es otro pasaje de las Escrituras que habla de la administración de recursos, que Dios confió recursos. Todo administrador debe ser hallado confiable. Dios nos confía recursos. ¿Y cómo Dios nos confía recursos? Según nuestra capacidad. Algunos tienen una capacidad mayor de administrar. Algunos tienen un propósito mayor que cumplir. A cada uno Dios le da según su capacidad, pero a todos Dios le da algo. Dios te ha dado algo a ti y Dios nos va a pedir cuenta de cada centavo que Él nos dio. Usted conoce este pasaje de las Escrituras. En este pasaje de las Escrituras la palabra talento no está referido a una habilidad o a una capacidad natural que tenga una persona para realizar algo. En esta palabra, en este pasaje de la palabra del Señor, la palabra talento está ligada a dinero, a recursos financieros, y se lo voy a comprobar. Y el que había recibido 5 talentos, usted conoce eso, fue y negoció con ellos. ¿Qué hizo? Negoció con ellos. Declare conmigo: yo tengo que negociar con los recursos que Dios me dio. Dígalo con convicción, porque lo dice la palabra del Señor. Yo tengo que negociar los recursos que Dios me dio. ¿Por qué? Porque tenemos que multiplicar esos recursos. No tenemos que guardarlos en nuestra cuenta de ahorro, no tenemos que guardarlos debajo del colchón, tenemos que multiplicarlos. Dios quiere que usted multiplique los recursos que Dios le dio. Dice: fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Ese que había recibido 1 fue y lo puso debajo del colchón y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Un día vamos a estar delante del Señor y tenemos que darle cuentas de todo aquello que Él nos dio. Siempre que hay un cambio de estación, Dios hará cuentas contigo. Dios nos coloca en estaciones proféticas, temporadas proféticas. Y en el momento en el cual Él nos quiere promocionar para una nueva estación, primeramente arreglará cuentas con nosotros para ver si estamos capacitados, para ver si somos confiables para entrar a la nueva estación. Si tú te has sentido como estancado: Padre, me siento como estancado, siento que no estoy avanzando, no sé qué más hacer, no sé cuál es la proyección de futuro, es porque te quedaste en la estación pasada. Porque en el momento en el cual Dios te pedía cuenta, tú no fuiste hallado confiable. ¿Cómo Dios te puede confiar más recursos si sabe que los recursos que tú tienes los vas a desperdiciar? Dios no desperdicia nada. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Eran recursos escasos. ¿Qué hizo Jesús? Los multiplicó. Porque todo en el reino de los cielos tiene que ver con fructificación, multiplicación. Ahora, sobró mucha comida. ¿Se acuerda de eso? Sobró mucha comida. ¿Qué hizo Jesús? Bótenlo. No, recójanlo. Porque Jesús no desperdiciaba nada. Dios no desperdicia nada. ¿Cómo Dios le va a dar recursos a una persona que es un mal administrador, que no es fiel en lo poco? Entonces en lo mucho no va a ser colocado, si los va a desperdiciar. Dios no desperdicia sus recursos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Le mostró la multiplicación. Me diste 1000 bolivianos, Señor, ahora aquí hay 2000 bolivianos. Lo multipliqué, negocié, abrí mi empresa, lo invertí en la bolsa de valores, me dio un rendimiento extra. Aquí tienes lo tuyo.
aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Hasta aquí la primera estación. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué Dios no nos está confiando más recursos? Porque lo que Él nos confía no los gastamos en nosotros mismos. Priorizamos nuestras propias necesidades, nuestros propios placeres. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque un buen administrador siempre multiplica los recursos que él recibió. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Señor, había una crisis tan tremenda, la pandemia, Señor. La escasez era tan fuerte, Dios, que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Señor, la escasez estaba tan fuerte, el índice de desempleo tan terrible, el índice de riesgo en el país había crecido exponencialmente. Entonces lo puse debajo del colchón, Señor. Escondí el talento que me diste, escondí los recursos que me diste. Aquí tienes lo que es tuyo, fíjese. Aquí tienes lo que es tuyo. Bajo la perspectiva natural, si alguien te da lo mismo que tú le diste, entonces está bien. Para Dios no, porque a Dios le gustan los intereses, y te lo voy a demostrar. Cuando Dios te da algo, Él espera que lo multiplique. Él no se va a quedar feliz si tú le das lo mismo. Fíjese, respondiendo su Señor le dijo: ay, de verdad, pobrecito, escucha, la pandemia terrible, estaba sin trabajo. Sí, no, te entiendo, estamos juntos. Eso le dijo. Le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Ya tenías miedo, ya, perfecto. No lo deberías haber colocado debajo del colchón, lo deberías haber colocado por lo menos en el banco. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Palabra del Señor, textual. No es revelación, es palabra del Señor textual. Hubiera recibido lo que es mío con los intereses. A Dios le gustan los intereses. Recibir los intereses y también pagar los intereses. Dice la palabra del Señor que el que presta al pobre le presta al Señor. Entonces, si le estás prestando al Señor, Él no te va a devolver lo mismo, te lo va a devolver con intereses. Pero así también, cuando tú recibes algo de parte del Señor, Él te va a pedir lo que te dio. Te va a pedir, si te dio 100 bolivianos, te va a pedir los 100 bolivianos y te va a decir: ¿y dónde están los intereses? ¿Dónde está la multiplicación? Porque si eres un buen mayordomo, lo vas a multiplicar. Si eres un mayordomo infiel, entonces yo te voy a despedir y te voy a quitar los recursos que yo tuve. Muchas personas, muchos hijos de Dios están pasando por escasez. ¿Sabe por qué? Porque consumieron los recursos que Dios les dio en ellos mismos. Siempre que tú priorizas el reino del Dios y su justicia, nunca te va a faltar nada. Si estás pasando por escasez, este es el momento de reflexionar, este es el momento de considerar: ¿qué me trajo hasta aquí? ¿Cómo fue la administración de mis recursos? Y ahora, ¿qué voy a hacer para que Dios multiplique por medio de mi vida los recursos que Él mismo me confió? Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y aquí hace Dios algo que escandaliza la forma de pensamiento natural, la forma de pensamiento racional, la forma de pensamiento del sistema del mundo. Dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En la forma de pensamiento natural
en la forma de pensamiento humana que nos han enseñado hasta desde que éramos niños, es el que tiene más que tiene que darle al que tiene menos, ¿sí o no? Es el rico el que tiene que darle al pobre. En el reino de los cielos no funciona así. Dios no es Robin Hood, que le quita al rico y le da al pobre. En este pasaje de las Escrituras vemos que aquel que no multiplicó, aquel que no tiene porque es un mal administrador. Entonces lo poco que tienes, Dios se lo va a dar a un buen administrador. Entonces el que tiene tendrá todavía más. ¿Sabe por qué? Porque es un buen administrador. Le hago una pregunta: ¿a quién usted le confía sus recursos? Los recursos que usted tiene. A una persona que sabe multiplicar los recursos, que es un buen administrador, usted se lo confía a una persona que lo gasta todo en ella misma, en sus placeres, en vivir una vida buena. ¿A quién usted le confía los recursos? ¿A un banquero o a un mendigo? ¿Por qué creemos que Dios es diferente en eso? Y este pasaje de la Escritura nos muestra que a Dios le gusta la multiplicación. Es por eso que la unción que está viniendo sobre su vida hará que todos sus recursos se multipliquen. Solo algunos lo creyeron, lo voy a volver a decir. Este es el tiempo en el cual todos los recursos que Dios te dio, por más escasos que sean, porque ese es un buen administrador, agarra los recursos escasos, agarra los 2 peces y los 5 panes y los multiplica por la unción del Espíritu Santo y le da de comer a los muchos de forma sobrenatural. De forma sobrenatural, escúcheme, de forma sobrenatural Dios va a multiplicar tus recursos financieros. Siempre que usted priorice, coloque como prioridad el reino de los cielos y su justicia. Dice el versículo 8: y alabó el mayordomo, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Una vez más, el hombre rico no alabó al mayordomo por haber disipado sus bienes, porque Dios aborrece el engaño, Dios aborrece la balanza injusta, dice la palabra del Señor. Dios aborrece a los malos administradores, sino que lo alabó por haber hecho sagazmente. Y esa palabra sagazmente viene del original frónimos, que significa sabiduría, discreción, inteligencia y habilidad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre para actuar con sabiduría, discreción, inteligencia? ¿Qué hizo que Dios le diga bravo? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para que Dios le aplauda? En medio de esta crisis, en medio de esta aflicción por la cual usted está atravesando, que fue causada por usted mismo, ¿qué usted puede hacer para que Dios le aplauda? Número 1, este hombre tuvo iniciativa. Él procuró resolver un problema. No sé si tenemos ahí el banner. Buscó una solución a un problema. Él buscó la solución a un problema. En medio de esa aflicción, lo peor que usted puede hacer es conformarse, es echarle la culpa a otras personas. No, la culpa es de la crisis. No, la culpa es del pastor, no oró como tenía que orar. No, la culpa es de mi jefe, que es un codo que no me da lo que me corresponde. No, la culpa es de mis familiares. Es lo peor que usted puede hacer. En medio de una aflicción, usted tiene que preguntarse: ¿qué yo puedo hacer? Tiene que asumir autorresponsabilidad. Tiene que asumir que fue usted mismo el que originó todo aquello que usted está viviendo hoy. Y en ese momento, aunque le duela, va a adquirir sabiduría y también vendrán las estrategias sobre su vida. Él buscó una solución. ¿Qué haré? Él se hizo responsable por sus acciones. El mayordomo reflexionó en sus caminos. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Y ahí le vino la estrategia. Justo en el momento en el que él reflexionó, ¿qué haré?, le vino la estrategia. Porque aún en lo natural, cuando usted no dice no puedo, sino ¿cómo puedo hacerlo?, usted cambia sus palabras, cambia la forma de pensamiento, su cerebro es como que se activa para buscar las soluciones.
Más todavía cuando nosotros somos hijos de Dios, viene la sabiduría de Dios y nos da la estrategia de aquello que tenemos que hacer. Este es el tiempo en el que usted va a saber qué hacer en medio de esta crisis para que usted venga a prosperar como nunca antes prosperó. Gracias por el amén de algunas personas. Gracias por su entusiasmo en esta mañana. Denle ese aplauso fuerte al Rey de Gloria. Denle ese aplauso fuerte al Señor. ¿Sabe por qué? Porque este es el tiempo en el que usted va a prosperar como nunca antes prosperó. En medio de la crisis, sí, en medio de la crisis. En medio de las crisis es donde los que no eran nada se vuelven millonarios. ¿Por qué? Porque tuvieron una idea creativa. Y esa idea creativa ya está siendo liberada sobre tu vida. Una idea de parte del Señor puede cambiar toda tu vida. Una idea de parte del Señor puede cambiar tu realidad actual para introducirte en la realidad que Dios preparó desde la eternidad para ti. Una vida buena, una vida perfecta y una vida agradable. Y esa idea ya está fluyendo sobre su vida. Solo que tenemos que ser diligentes. Diga conmigo, yo tengo que ser diligente. Yo no tengo que ser perezoso. Yo no tengo que culpar a otras personas. Yo tengo que hacerme autorresponsable de mis decisiones. Proverbios capítulo 24 versículo 30. Nosotros ya estamos finalizando. ¿Qué fue lo que hizo entonces el mayordomo para que Dios le aplauda, para que el hombre rico le aplauda? Buscar una solución. Él no culpó a otras personas, él comenzó a buscar una solución. Dice en Proverbios capítulo 24 versículo 30: paséis junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Esa palabra poner en mi corazón es reflexionar en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. No tomó consejo, no reflexionó para hacer lo mismo, sino para no hacer lo mismo que estaba haciendo ese hombre perezoso. Toda persona que pasa por nuestras vidas es un maestro para enseñarnos lo que debemos hacer, pero también un maestro para enseñarnos lo que no debemos hacer. En este caso, este hombre perezoso le estaba enseñando lo que no debía hacer, no debía actuar así. Dice que el campo del perezoso estaba lleno de espinas y las espinas son tipo de maldición, y él no hacía absolutamente nada para sacar esas espinas del campo en el cual estaba. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre la mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Fíjese qué terrible. Por eso que nosotros tenemos que tener iniciativa, por eso que tenemos que buscar una solución a cada uno de nuestros problemas. Yo sé que por causa de toda esta crisis, yo sé que por toda la presión que estamos viviendo, entonces usted se siente medio confundido, sin saber qué hacer. ¿Sabe qué? Eso también es producto de la opresión demoníaca que ha sido liberada junto con toda esta crisis. Pero yo declaro que toda opresión demoníaca que estaba impidiendo que usted reciba las estrategias, las ideas creativas, es quebrada en esta hora sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús fluyen las ideas creativas, fluyen las estrategias. Usted puede pensar claramente. Declaro claridad en su mente, en su corazón. Declaro en el nombre de Jesús la luz del Señor sobre cada uno de sus pensamientos, el espíritu de sabiduría y de revelación, para que usted sepa qué hacer para salir de esta crisis en el nombre poderoso de Jesús. Proverbios 22-29 dice: has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Siempre que usted busca una solución, Dios te pondrá delante de los reyes. Siempre que usted es solícito, siempre que usted tiene iniciativa para poder resolver los problemas que se encuentran a su alrededor, Dios te va a posicionar delante de las personas de autoridad. Yo declaro que usted se vuelve un solucionador de problemas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Yo declaro que usted no va a huir a los problemas, usted va a solucionar los problemas que vienen a su vida. Número 1, entonces, él buscó una solución. Número 2, él se negó a realizar
algo para lo cual no estaba capacitado. ¿Se acuerdan lo que él dijo? Ya sé lo que voy a hacer. Cavar no puedo. Entonces él se negó a realizar algo para lo cual no estaba capacitado. Y si no estaba capacitado es porque no era según el propósito de Dios en su vida. Porque cuando Dios te llama para hacer algo, Él te capacita. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 20 que cada uno de nosotros debemos permanecer en la vocación en que fuimos llamados. Cada uno de nosotros debemos permanecer en el propósito en que fuimos llamados. Cuando una persona está fuera del propósito del Señor, entonces esa persona nunca va a ser aplaudida por Dios. Cuando una persona decide cumplir el propósito de Dios en su vida, entonces Dios comienza a aplaudir y le dice: bravo, bravo, porque no estás haciendo lo que yo no te mandé a hacer. Bravo, porque estás haciendo lo que yo te envié a hacer en la tierra. Y tus capacidades revelan tu propósito. ¿Cómo descubro mi destino? Fácil, descubre tus talentos, descubre tus dones espirituales. Porque si Dios te llamó para hacer algo, Dios te capacitó para poder hacer ese algo. Está dentro de ti, el poder está dentro de ti. Yo no creo que existan personas buenas y malas, o buenos o malos trabajadores. Yo sí creo que existe la persona correcta que está ocupando la posición equivocada. Y hay muchas personas que no están prosperando. Hay muchas personas que no están avanzando. ¿Sabe por qué? Porque todavía no están haciendo lo mismo que hizo el mayordomo. Porque no están actuando sagazmente, porque siguen trabajando en un trabajo que odian, que no tienen la habilidad, no tienen el talento, no tienen la capacidad dada por Dios, no tienen el llamado de parte del Señor. Entonces, ¿cómo les va a aplaudir el Señor? ¿Cómo les va a aplaudir el Señor? ¿Cómo les va a confiar más recursos? Este es en el tiempo en el cual viene una claridad de propósito a tu vida. Él se negó a hacer algo que él no estaba capacitado para hacer. Él se negó a hacer algo que Dios no lo había llamado a hacer. Él dijo: cavar no puedo, no tengo la fuerza, ni el físico lo tengo. Tal vez él dijo: para cavar no me gusta hacerlo, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad, no sé hacerlo, no lo hago, no es conforme a mi propósito. Se negó a hacer eso, pero siguió pensando, lo que nos lleva al siguiente punto. Pero antes de eso, venga conmigo a Eclesiastés capítulo 9 versículo 10. Hablando de capacidades, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar para que Dios le revele el propósito de Dios en su vida. Y Dios te va a comenzar a mostrar cada una de tus capacidades. Dios te va a comenzar tus talentos. ¿Qué haces bien? ¿Qué haces mejor que otras personas? ¿Qué aprendes con facilidad? ¿Qué haces con facilidad? Como si fuera un fluir, como un pescado en el mar, como un pescado en el agua sin mucho esfuerzo. Este es el tiempo en el que Dios, cuando te revele tu propósito, tú vas a hacer más en menos tiempo y vas a hacer más con menor esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que el yugo del Señor es ligero y su carga no es pesada sobre nuestras vidas. Porque cuando hacemos lo que Dios nos llamó para hacer, entonces vivimos una vida plena, perfecta y agradable en nuestras vidas. Usted va a ayunar, usted va a orar y va a venir una revelación del propósito de Dios en su vida. Dios te va a revelar tus talentos, Dios te va a revelar tus dones. ¿Qué admiran las personas en ti? ¡Wow! ¿Cómo cocina? ¡Wow! ¿Cómo opera esa máquina? ¡Wow! ¿Cómo dibuja? ¡Wow! ¿Cómo pinta? ¿Qué admiran las personas en ti? Cuando estabas en el colegio, ¿qué las personas te pedían para hacer? ¿Cuáles son tus talentos? Un talento es una capacidad natural dada por Dios para poder realizar algo. Un don es una capacidad sobrenatural dada por Dios. Usted no solamente tiene talentos. Si personas que solamente tienen talentos y no conocen al Señor han llegado tan grande, tan lejos, han sido posicionados en las esferas de autoridad, ¿cuánto más usted, que es un hijo de Dios, que no solamente tiene dones, sino que no solamente tiene talentos, sino que también tiene dones, una capacidad sobrenatural para poder hacer las cosas? Los dones nos hablan de la capacidad sobrenatural de parte del Señor para hacer algo. Los talentos nos hablan de la capacidad natural para poder hacer algo. ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus talentos?
¿Qué Dios te llamó a hacer? El mayordomo se negó a hacer algo que no fue llamado para hacer. Fíjese lo que dice en Eclesiastés 9:10. Dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Cuando usted descubre su fuerza, cuando usted descubre sus habilidades, sus capacidades, entonces usted descubre sus oportunidades. Usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que buscar al Señor para que le revele cuáles son sus talentos, sus dones, cuáles son sus capacidades. En el momento que Dios le revela cuáles son sus fuerzas, todo lo que venga a nuestra mano para hacer para que lo hagamos, tenemos que hacerlo según nuestra fuerza, según nuestra capacidad. Entonces ahí usted ya no tiene que orar, ahí usted tiene que actuar. Porque ya sabe cuáles son sus fuerzas, ya son sus capacidades. Dice: algunas cosas que vinieran a tu mano para hacer, hazlo según tus capacidades. No dice eso, dice todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Porque en el Señor, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Número 1, entonces, el mayordomo buscó una solución. Número 2, se negó a realizar algo para lo cual no estaba capacitado de parte del Señor. Número 3, esta es fuerte. Se negó a tener una mente de mendigo. Esto sí que es fuerte, porque trabaja contra nuestro sistema de creencia. Él dijo: cavar no puedo. Él buscó una solución y dijo: cavar no puedo. Dios no me llamó a eso. Mendigar me da vergüenza. Estarle pidiendo a otras personas me da vergüenza. Y siempre que usted se niega a tener una mentalidad de mendigo, Dios te va a aplaudir y te va a decir: qué bien que entendiste que la grandeza interior que yo coloqué dentro de ti es superior a tu necesidad, que tú no necesitas mendigarle algo a otras personas, porque hay poder dentro de ti, porque hay capacidad sobrenatural dentro de ti, que yo puse en ti el poder para generar las riquezas. Él se negó a tener una mentalidad de mendigo y Dios le dijo: wow, me estás sorprendiendo. Y el mayordomo dijo consigo: ¿qué haré? Pues mi Señor me saca de la mayordomía. Cavar no puedo, de mendigar tengo vergüenza. ¿Cuál es la mentalidad de mendigo? Así, en palabras simples se la voy a decir: querer todo gratis, querer recibir y no querer dar. Es contraria a la mente de nuestro Señor Jesucristo, es contraria a la mente de nuestro Padre Celestial, porque dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Él no buscó recibir, Él buscó dar. El corazón de Dios es dar a otras personas. Dice la palabra del Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Un principio del reino de los cielos. ¿Sabe qué? Anna Atkin, una científica de una universidad en Canadá, hizo un estudio de felicidad. ¿Cuándo una persona siente más felicidad? Y ella trabajó con 2 grupos de personas. Primer grupo de personas, a este primer grupo de personas le dio, vamos a suponer para que lo entendamos, 1,000 bolivianos al primer grupo de personas. Y le dijo: hasta las 5 de la tarde van a gastar esos 1,000 bolivianos en ustedes mismos, en lo que quiera, pagar una cuenta, no sé, comer algo rico, lo que ustedes quieran, pero en ustedes mismos. Y agarró al otro grupo de personas, les dio los mismos 1,000 bolivianos y les dijo: tienen que gastar estos 1,000 bolivianos en otra persona, haciendo algo por otra persona. ¿Cuál grupo de personas ustedes creen que después de este estudio científico que se hizo, obtuvo el mayor nivel de alegría y por más tiempo? Los que dieron aquí, exactamente. Los que dieron aquí, los que gastaron en sí mismos, claro, tuvieron un nivel de alegría, porque siempre una satisfacción, comprarse una ropa nueva, ir a comer a un lugar, restaurante, y Dios quiere que hagas eso. Solamente que la alegría, el nivel de alegría fue mucho menor y también no fue tan duradera como en el otro grupo. Entonces, después de ese estudio científico que hicieron, lo que comprobaron era el principio, la llave que está en el reino de los cielos.
más bienaventurado es dar que recibir. Cambiemos nuestra mentalidad. Usted va por las calles y ve personas jóvenes mendigando, que usted dice, pucha, es hasta bonito, es hasta bonita, simpático, que se meta de modelo por último y va a ganar más. Dios le dio un potencial, Dios le dio características para que pueda generar más. Dios le dio poder para generar la riqueza, pero están ahí. No espere ganar un aplauso del Señor cuando usted solo espera recibir y usted no quiere dar para otras personas. Ahora, cuando usted se niega a tener una mentalidad de pobreza, una mentalidad de mendigo, Dios le va a aplaudir. Al fin te diste cuenta de la grandeza del poder que yo puse dentro de ti. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es la mente de mendigo? Proverbios capítulo 30, versículo 15. Y este pasaje es terrible, fuerte. Dice la sanguijuela. Usted sabe que es una sanguijuela, aquella que le absorbe, le quita la sangre a las personas. Es dependiente de otra persona. Ella no, si no le chupa la sangre a otra persona, no vive. Dice la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, 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 dame. ¿Quién quiere ser sanguijuela? Diga amén. Claro que nadie quiere ser sanguijuela, imagínese. Horrible. Dame, dame. Pero siempre que usted está, dame, óremelo, hágamelo, me dé, ayúdeme. Todo eso es foco en uno mismo. Cuando Dios siempre nos llamó a enfocarnos en Él, sus propósitos, y al enfocarnos en sus propósitos, nosotros nos vamos a enfocar en hacerle bien a otras personas, en dar algo para otras personas. Usted siempre tiene algo para dar, siempre tenemos algo para dar, siempre tenemos algo en nuestras vidas que no tiene la capacidad de darnos lo que no tenemos. Tú siempre tienes algo, siempre tenemos algo que Dios nos ha dado para darnos lo que todavía nosotros no tenemos. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda mentalidad de mendigo en nuestras vidas es quebrada, es destruida, es anulada en el nombre poderoso de Jesús. Venga conmigo a Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 1. Diga conmigo: yo voy a buscar una solución. Yo voy a cumplir con mi propósito. Y yo no voy a tener una mentalidad de mendigo. Fíjese este pasaje de las Escrituras. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Egipto no había salido de sus mentes. Oye, fíjese qué tremendo este pasaje de las Escrituras. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor. Eso no era nada nuevo. Y lo oyó el Señor y ardió su ira y se encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también vinieron a llorar y dijeron, fíjense, ¿quién nos diera a comer carne? Ellos estaban experimentando provisión sobrenatural, y déjeme decirle, el maná era el mejor alimento que fortalecía el sistema inmunológico, que hacía con que su cuerpo funcione perfectamente. Pero ¿qué ellos querían? Lo que tenían en Egipto, porque aunque salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Eso de balde es gratis. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos tenían pescado, ellos tenían carne,
¿Pero a precio de qué? A precio de la esclavitud. Y así hay muchas personas, dame, dame, dame. Y no se dan cuenta que al hacer eso se están volviendo esclavos. En Bolivia es terrible. En otras naciones también, pero aquí en Bolivia es terrible. En cada esquina, Y Dios nos manda, por si acaso, Dios nos manda que nosotros podamos ayudar al pobre. Dice que el que cierra sus oídos al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Entonces nosotros como hijos de Dios somos llamados a dar. Pero por favor, no esté del otro lado. No esté del lado del dame, 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 sanguijuela. Mire a la persona que está a su lado y dígale, no sea una sanguijuela. Dios te dio poder, Dios te dio autoridad, Dios te dio un gran potencial para que no seas una sanguijuela, dígale. Dígale eso, dígale a la persona que está a su lado. Dios te dio potencial, Dios te dio dones, Dios te dio talento para que no seas una sanguijuela. La única forma de quebrar la mentalidad de pobreza es dando. La única forma o la única señal de que venciste la codicia, de estar centrado en tus propios deseos, en tus propios placeres, es dando. Dad y se os dará, dice la palabra del Señor. Algunas personas dicen, cuando tenga voy a dar. No, tú tienes que dar para poder tener. Porque cuando tú liberas lo que está en tu mano, Dios libera lo que está en los cielos sobre tu vida. Cuando Dios te pide que des algo, no es porque Él quiere empobrecerte, es porque Él tiene algo mejor preparado para ti. Número 4. Número 1, ¿qué era? ¿Cuál es la estrategia que el mayordomo adoptó? Buscó cómo resolver un problema. Tuvo iniciativa. Número 2, él se negó a hacer que no estaba según su llamado, según su propósito. Número 3, se negó a tener una mentalidad de mendigo. Y número 4, y con esto nosotros ya vamos terminando. ¿Qué hizo el mayordomo? Lo despidieron. Lo habían despedido ya. ¿Qué hizo él? Lo voy a procesar. Va a ver este desgraciado. Voy a ir al Ministerio de Trabajo. Voy a meterle juicio, infeliz, por todas las horas extras que no me pagó. ¿Eso dijo? No. ¿Qué haré? Dijo. ¿Sabe qué él hizo? Él recuperó parte de su mala administración para dársela a su amo. Él no se quejó contra su amo, no dijo desgraciado, hijo del diablo. No, él fue y recuperó parte de lo que había perdido. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Él fue y negoció como buen administrador. Y aunque no recuperó todo, recuperó un porcentaje. Y su amo lo miró y dijo, pucha, yo ya lo había despedido a este. No se quejó, no me procesó, no fue al Ministerio de Trabajo. Recuperó algo que yo ya no tenía. Recuperó mis bienes. ¿Cuántas personas que fueron despedidas hicieron algo por su jefe? Me diga. Por eso es que nunca Dios los aplaudió. Pero este hombre ya había sido despedido, y aún despedido por cuanto él en su corazón había sido transformado en medio de esa aflicción, por cuanto él no era el mismo de antes, el disipador de bienes, sino que en esa aflicción fue transformado su corazón. Dijo, tengo que hacer algo, me siento mal, me arrepentí, cambió mi mente, por lo menos voy a hacer que le devuelvan un porcentaje. Lucas 16:4 dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. ¿Qué van a pagar? Toma tu cuenta y escribe 80. Lo que tú haces por otros, Dios hará por ti. Lo voy a volver a decir. Lo que tú haces por otros, el bien que tú le haces a otro, Dios lo hará por ti y multiplicado. Porque nunca tu semilla es igual a tu cosecha. Tu cosecha siempre es mayor que tu semilla. Ahí donde usted está,
Póngase de pie, porque yo siento la unción del Espíritu Santo. Yo siento que Dios está trabajando en tu corazón. Ahí donde usted está, comienza a agradecerle al Señor por el tremendo potencial que Él colocó dentro de usted. Gracias, Padre, porque nos has dado el poder para poder generar la riqueza. Nosotros decidimos tener iniciativa para poder solucionar los problemas, nuestros propios problemas y también los problemas de las personas que están a nuestro alrededor, las personas que están más cerca de nosotros, para poder resolver los problemas de la sociedad. En el nombre poderoso de Jesús, abrimos nuestros corazones para que tú actives el poder para generar las riquezas en una nueva dimensión. Ahí agradezcale al Señor por sus dones, agradezcale al Señor por sus talentos. Comienza a levantar las lenguas del Espíritu en gratitud al Señor, en oración al Señor, para que Él les revele su propósito, para que venga luz, para que vengan ideas creativas sobre su vida. Renuncie una vez más a toda mentalidad de mendigo, a solo querer recibir algo sin esperar dar algo para otras personas. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que a partir de hoy es creado en nuestros corazones corazones generosos, corazones que están dispuestos a dar. Yo reprendo en el nombre poderoso de Jesús toda operación demoníaca del espíritu de Mamón que controlaba las mentes y los corazones de las personas para que no den para los propósitos del Señor, para que no hagan avanzar el reino de Dios y su justicia. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora declaro, decreto y establezco que ideas creativas, estrategias se manifiestan en medio de nosotros. Recibe